Por mucho tiempo pensé que abrir un negocio en Canadá era una cosa completamente difícil. Vayamos paso por paso. Como se dice, baby steps. Pasos de bebé. El paso número 1 para poder tener tu negocio en Canadá es registrar el nombre de tu negocio. Así que el día de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo registrar el nombre de tu negocio en Canadá. Específicamente, chicos, en la provincia de British Columbia. Registrar el nombre de tu negocio, chicos, es el paso número 1 para empezar con todo ese sueño que tú tienes de tener tu propio negocio en Canadá. Primero vamos a pensar en el nombre y después vamos a registrarlo, y todo eso lo vas a ver en este video. Desde ya te invito a que te suscribas a este maravilloso canal donde aprendemos muchas cosas sobre Canadá, y también dale like al video porque así sé que este tipo de contenido te gusta a ti y te interesa. Así que, sin más que decir, empecemos ya con el video. Muy bien, chicos, primero nos vamos a familiarizar un poco con la página web y cómo es que funciona este proceso para registrar tu empresa en la provincia de British Columbia. Cada provincia tiene un sistema operativo, o en otras palabras, una página web diferente, y quizá también el proceso es completamente diferente al que van a ver en este video. Bueno, para las personas que quieren abrir una empresa en British Columbia, estos son los pasos. Para registrar tu negocio, debes verificar si es que ya existen marcas registradas, para que de esa manera no haya problemas de que tú coloques un nombre a tu empresa y este nombre sea utilizado ya por otra empresa registrada anteriormente. Entonces, una vez que veas que el nombre que quieres ponerle a tu empresa no está registrado ya anteriormente, vas a aplicar para poder tomar ese nombre que tienes en mente para tu negocio. Es decir, tienes que hacer un request al gobierno de British Columbia para que el nombre de tu empresa esté registrado y ya nadie lo pueda utilizar. Existen 3 maneras para hacer eso: de manera online, en persona o por mail. La verdad, lo más fácil, rápido y sencillo es de manera online. Después de que haces el name request de ese nombre que le quieres poner a tu compañía, a tu empresa, y esta es aceptada o aprobada, vamos ya a registrar nuestro negocio. Dentro de los 56 días de recibir tu NR number, tienes que registrar tu negocio como sole proprietor o partnerships, o como también se dice en español, trabajar de manera independiente, o incorporations, que son ya compañías. Primero tenemos sole proprietors o personas independientes, en donde, como es mi ejemplo, yo voy a trabajar de manera independiente haciendo servicios de estética, o también puedes abrir tu compañía ya, una empresa como tal. Una vez que esté registrado tu negocio, vas a recibir tu business number. Tu business number o número de negocio va a ser utilizado para que puedas identificar al momento de realizar tus declaraciones de impuestos anuales. Y también te va a ayudar para los pagos de WorkSafe BC. Aquí te dice en WorkSafe BC, los negocios que contratan trabajadores, ya sea full-time, part-time, casual o bajo contrato, son requeridos por ley de registrarse con WorkSafe BC. Quizá no todos tengan que registrarse al WorkSafe BC, chicos, pero esto recomiendo que lo chequen con un contador o con una persona profesional que los pueda guiar en este tema. Este video, chicos, es solamente informativo para las personas que quieran registrar su negocio, que es el paso número 1, chicos. Ya después, para las operaciones de la empresa, ya yo recomiendo, por favor, dejarse guiar por un contador o una persona profesional en estos temas. Pero para registrar tu negocio, que es el primer paso que tienes que dar, en este video vamos a aprender cómo hacerlo por ti mismo. Estos servicios, chicos, también los dan, por ejemplo, compañías de contadores o personas profesionales, así que ustedes lo pueden hacer o pueden pagarle a otra persona para que les haga este servicio de crear su empresa en British Columbia. Entonces, todo esto se reduce a 3 pasos. Elegir el tipo de negocio, es decir, o trabajas bajo independiente o self-employed, o abres tu incorporación o compañía. Después eliges tu nombre, aplicas al name request para que así lo filtres y ese nombre no esté siendo utilizado ya anteriormente, y después registras tu negocio una vez el nombre al que aplicaste sea aprobado. Entonces, chicos, vamos a empezar. Primero vamos a hacer clic aquí donde dice name request y vamos a seleccionar la acción. En mi caso, yo voy a abrir una empresa como self-employed y tengo que hacer clic en abrir un negocio que aún no existe en British Columbia. ¿Qué tipo de negocio? Va a ser un sole proprietor, es decir, una compañía operada por una sola persona. Aquí también nos explica un poquito. Esa persona dueña del negocio o del sole proprietor es personalmente responsable de todos los débitos y liabilities que genere pues las operaciones de la empresa. Ahora voy a colocar el nombre que yo quiero para mi empresa. De esa manera se va a filtrar y voy a ver si ya existe un nombre que otra empresa ya esté utilizando.
aplicando al día de hoy. Después voy a colocar en Check This Name. Aquí ya aparecieron los resultados. Dice que la estructura del nombre está muy bien y que hay nombres similares al mío. ¿Cuáles son? Amadora, Aman's Amazing. Bueno, ninguno es Ama, porque el nombre de mi empresa va a ser Ama Nails and Spa. Entonces acá estoy viendo que ninguna empresa ya existente en British Columbia tiene ese mismo nombre. Entonces me está dando el visto bueno, me están diciendo ok, puedes continuar. Hago clic en Submit this name for review. Acá me piden 3 opciones, porque a veces pasa que la primera opción no está disponible por muchos motivos e inmediatamente pues puedes colocar una segunda opción y la segunda opción te la van a aprobar para que así tengas ya tu nombre de la empresa. Esto, chicos, es completamente opcional. Yo no lo voy a poner porque la verdad no había pensado en eso y a mí no se me ocurre otro nombre que vaya con Ama Nelson Spa, simplemente me gusta ese nombre y como ya filtré que no existe ninguna empresa con ese mismo nombre al día de hoy, pues yo creo que sí me la van a aprobar. Pero en caso me la nieguen, pues les estaré avisando, chicos, en un par de días o en un par de semanas cuando reciba los resultados. Sin embargo, acá pueden colocar una segunda opción o una tercera opción. Colocan continuar. Acá van a poner los detalles del aplicante, es decir, de la persona que está aplicando ese nombre. En este caso, yo voy a poner toda mi información personal. Después de que hayas llenado esto, colocas en continuar. Ahora van a pedir información de contacto, tu email, número de teléfono y también nos piden información sobre el negocio, es decir, la naturaleza del negocio. Puedes colocar qué tipo de servicios puedes vender o de qué se va a tratar tu negocio. Información adicional en caso y si es que tienes Registered Canadian Trademark. Esto, chicos, no tiene nada que ver con esta opción que yo estoy llenando de Self-Employed. Así que en esta parte pues no colocan nada y además que es opcional. Aquí tienes la opción de hacer un Priority Request pagando $100, es decir, te van a dar la respuesta a esta aplicación entre 1 a 2 días. Esto es opcional. Cuando ya completen esta información, hacen clic en Review and Confirm. Y aquí, chicos, desaparece el fee del Name Request que están realizando. Se tiene que pagar $31.50 por esta aplicación. Hacen clic en Continue to Payment e ingresan la información de su tarjeta de crédito o débito para pagar este monto de acá. Chicos, de hecho acabo de ver que solo se demoran 3 días en darte una respuesta a esta solicitud. Es un estimado, así que se puede demorar un poquito más, quizá un poquito menos. O puedes pagar $100, como dije anteriormente, te lo dan en 1 o 2 días. Ahora, chicos, ya realicé el pago para registrar mi nombre. Aquí aparece la información y aparece el estatus que está pendiente. No he pagado el Priority Request porque no lo vi necesario. Y aquí también puedes descargar tu boleta o cancelar y que te den un retorno de tu dinero en caso cambies de opinión. Ahora, chicos, aquí dicen que para checar el estatus de esta aplicación de nombre que acabo de hacer, tengo que ingresar este número que lo estoy borrando con mi número de teléfono o mi email para ver cuál es la respuesta de esta solicitud. Aquí te dice algo muy importante. Este name request que acabas de hacer tiene una fecha de expiración. Si es que el nombre es aprobado, está reservado por solamente 56 días desde el día en que se aprobó. Así que tienes que estar seguro de utilizar ese nombre que acabas ya de reservar para tu negocio antes de que expire. Si expira, vas a necesitar volver a subir un name request, volver a pagar $31.50 y de esa manera volver a reservar el nombre una vez más para que así lo puedas utilizar para tu negocio. Así que por ahora tengo que esperar. Y en un par de días, cuando tenga el resultado, les muestro cómo registrar su negocio. Hola chicos. Un par de días después de mandar mi solicitud para que el nombre de mi empresa sea aprobado, me mandaron la aceptación de esa aplicación. Y aquí está, agosto 6 del 2025 fue aprobado y ahora viene el paso 2, chicos, que es registrar tu empresa. La aceptación de la aplicación que hemos hecho anteriormente, chicos, es válida solo por 56 días, así que tienes 56 días para registrar tu empresa después de que te aceptan el nombre de tu empresa. Acá aparecen los detalles, el estatus de mi aplicación que ha sido aprobado y en la segunda página aparece la información del aplicante personal, es decir, mi información personal. Desde mi punto de vista, chicos, no es necesario pagar $100 para acelerar este proceso porque en sí no se demoran absolutamente nada, unos 2 días, 3 días, no hace la gran diferencia de que te lo entreguen en las siguientes 24 horas. En promedio sí se demoran 2-3 días, pero no es tanto. Pero eso ya es una decisión completamente personal. Si tú quieres pagar $100 para acelerar este proceso y que te acepten el nombre de tu empresa con prioridad y más rapidez,
puedes pagar $100, pero yo no lo veo necesario en base a mi experiencia. Ahora pasemos al paso número 2, que es registrar la empresa como tal. Vamos a ir a esta página web cuyo link está en la cajita de descripción, en donde vamos a registrar nuestra empresa. Vamos a hacer clic en donde dice Login to my BC Registries account y nos van a aparecer 3 métodos para poder iniciar sesión. Número 1 es a través de BC Services Card, que es una tarjeta que recibes en Canadá, específicamente en la provincia de British Columbia, cuando ya emigraste, ya sea con un permiso de estudios o un permiso de trabajo. Este BC Services Card no te lo dan cuando vienes a Canadá como turista. Así que necesitas tener esta tarjeta, Services Card, para poder ingresar a tu cuenta y poder registrar tu negocio. Hay otros 2 métodos para registrar tu negocio y que no necesitas tu BC Services Card. La primera es BCEID y la otra es IDIR. Vamos a hacer clic en donde dice BCEID. En este caso vas a tener que ingresar tu usuario y tu contraseña, y si no tienes, registrarte para poder crearte un BCEID. Para poder registrarte, primero tienes que saber qué tipo de registro vas a realizar, un Business BCEID o un Basic BCEID. Para este proceso vas a tener que hacer clic en Business BCEID. Y tienes que seguir estos pasos: colocar tu información personal, información de tu negocio, detalles de tu negocio y aceptar términos y condiciones, y así vas a poder crearte tu cuenta BCEID. De igual manera tenemos la opción 3, que es IDIR, en donde también tienes usuario y una contraseña, pero en este caso para registrarte tienes que contactar al administrador de seguridad llamando a ese teléfono o a este correo electrónico. En mi caso, chicos, yo voy a usar el método número 1 para poder registrar mi negocio, que es a través de BC Services Card, que es la tarjeta que yo ya tengo. Y si tú vas a crear un negocio en British Columbia, vas a tener esa tarjeta siempre y cuando estés bajo un permiso de estudios, un permiso de trabajo, seas residente permanente o ciudadano canadiense. Hacemos clic en BC Services Card. Me dice que para poder ingresar necesito continuar a través del BC Services Card App. Esta es una aplicación móvil que yo tengo en mi celular, que ya la tengo activa desde hace muchos años, y voy a elegir esta opción. Ahora me dan este código, el cual debo ingresar en el app móvil en mi celular para poder tener acceso de mi tarjeta Services Card en la computadora. Esta es la aplicación, chicos, y yo voy a continuar acá haciendo clic en mi nombre y voy a hacer clic en Login from a Computer y voy a ingresar el código que apareció en la pantalla hace unos segundos. Hago clic en continuar. Ahora de regreso en mi computadora me preguntan, ¿la próxima vez quieres saltar este paso para emparejar tu celular y tu laptop? Y voy a hacer clic en continuar. Ahora voy a aceptar los términos y condiciones haciendo clic aquí en I agree y después de leer voy a hacer clic en continuar. Ahora reviso mi información personal, que mis nombres y apellidos estén correctamente escritos, y hago clic en continuar. Ahora tengo que leer todos los términos y condiciones de uso de esta plataforma, y si estoy de acuerdo con absolutamente todo, deslizo hacia abajo y hago clic en la cajita donde dice aceptar términos. Ahora, chicos, me piden algunos detalles personales, como por ejemplo, aquí me preguntan, selecciona qué tipo de BC Registries y Online Services Account deseas. En este caso yo voy a poner negocios porque estoy registrando mi negocio, y voy a colocar acá el nombre de la cuenta, es decir, el nombre de mi negocio, el tipo de negocio, una dirección, y después coloco Next. Después de colocar toda la información que te piden, haces clic en Next. De igual manera colocamos toda la información personal que nos piden en el paso número 2. En este caso nos piden nuestro email y nuestro número de teléfono. Después de colocar la información, haces clic en Next. Ahora, chicos, en el paso número 3 vamos a seleccionar Business Registry and Name Request. Y aquí te dicen registra o incorpora tu negocio y dale seguimiento a los movimientos de tu negocio. Y también te dicen que hay métodos de pago, por ejemplo, Pre-Authorized Debit, Credit Card, Online Banking y BC Online. Entonces, sabiendo eso y haciendo clic en esta opción, deslizamos hacia abajo hasta el punto donde dice selecciona un método de pago para tu cuenta. Y vamos a seleccionar la manera que más nos conviene. Puede ser pagando con un credit card o a través de tu banca online. En mi caso yo voy a pagar con mi credit card. Acá me dicen que no necesito dar ninguna información del credit card en mi cuenta, ya que mi tarjeta de crédito va a ser requerida solamente cuando esté lista para completar la transacción. Sabiendo esto, deslizamos hacia abajo y hacemos clic en Create Account. Y aquí me dice que mi cuenta ya ha sido creado de manera exitosa. Dice que ahora puedo empezar a acceder a productos y servicios que están disponibles en BC Registries Account Holders. Entonces, ahora tengo la opción de ir a Home o Setup Team.
Voy a ir a Home solamente para ver cómo funciona esta cuenta porque chicos recuerden que esta también es mi primera vez creando un negocio en Canadá. Hacemos clic en Home. Así es como luce nuestro dashboard chicos. Vamos a hacer clic aquí donde dice Open en My Business Registry para poder ingresar los datos que nos mandaron de la aprobación de nuestro nombre para nuestro negocio. Hacemos clic aquí donde dice Abrir. Y aquí nos dice obtén un negocio ya existente o activa el nombre que has requerido o la aplicación que has realizado. Entonces aquí en esta parte vamos a colocar el número de aplicación que aparece en este documento de los resultados del name request, que aparece aquí en esta parte, pero ahorita aparece borroso porque es información confidencial y personal que no se puede compartir en este video. Este número chicos que aparece aquí lo vamos a colocar aquí en esta parte. Vamos a asegurarnos en hacer clic en name request. Acabo de colocar el código chicos y miren lo que me aparece. Ya aparece el nombre de mi negocio y voy a hacer clic aquí en Amanels & Spring. Ahora me aparece esta ventana en donde dice que ingrese el número de teléfono del aplicante o el email del aplicante, que fue utilizado cuando mandé la solicitud para requerir el nombre, es decir, cuando hicimos el paso número 1 de pagar los $30 y esperar 3 días a que sea aprobado. En otras palabras, chicos, cuando mandamos la solicitud para la creación del nombre de nuestro negocio. Yo ahorita voy a colocar acá la información que me piden, ya sea mi número de teléfono o mi email. Una vez ingresada la información, hago clic en Manage this name request. Aquí, chicos, ahora va a aparecer la lista. El nombre del negocio, el número del name request que ingresé hace un ratito, el tipo de negocio que es un sole proprietor, es decir, una persona independiente. Después con los años o con el tiempo puedo esto incorporarlo, es decir, cambiar el tipo de negocio de un sole proprietor, persona independiente, a una incorporación, es decir, incorporarlo o crear una compañía. El estatus queda aprobado y la acción dice registrar ahora. Vamos a hacer clic aquí. Aquí me aparece acciones que realizar. Voy a hacer clic aquí donde dice registrar utilizando el name request, es decir, el número que antes coloqué y que apareció borroso. En el registro hay 3 pasos: definir el negocio, agregar personas y roles y revisar y confirmar. Acá aparece toda la información de mi negocio, el número del name request aprobado, el nombre de mi empresa, el tipo de empresa, cuándo va a expirar la aprobación de mi nombre que les dije anteriormente, que solo tiene vigencia por 56 días. Si después de esos 56 días no registras tu negocio, pues tienes que volver a aplicar y mandar otra solicitud para volver a crear el nombre de tu negocio. En este caso yo ya lo estoy registrando, así que ya no va a expirar porque ya lo estoy registrando en este momento. Aparece mi información personal o información del aplicante, tipo de negocio y naturaleza del negocio. Voy a hacer clic aquí en este casillero porque sí estoy de acuerdo con esta frase que dice de que un sole proprietor no puede ser cambiado a un general partnership y si es necesario realizar, se tiene que hacer un nuevo name request number, lo cual comprendo y estoy de acuerdo. Aquí me piden que ingrese palabras claves para poder describir la naturalidad de mi negocio, es decir, qué tipo de servicios o productos vendo en mi negocio, de qué se trata mi negocio. Voy a seleccionar Beauty Salon porque aquí dice que son manicure, pedicure. Lo voy a dejar como Beauty Salon porque incluía todo lo que es manicure, pedicure, que son servicios que mi negocio va a otorgar. Y por último, ingresar el número del negocio. Dice, si es que ya tienes un número de negocio existente, éntralo aquí abajo. En mi caso, yo no tengo un número de negocio ya existente porque es la primera vez que yo voy a registrar mi negocio. Así que no lleno absolutamente nada en esta parte porque de igual manera es opcional. Deslizamos y en la parte número 2 nos piden la dirección del negocio. Acá vamos a colocar en dónde está situado el negocio. Ahora chicos, en el paso número 3 voy a colocar la información de contacto del negocio, es decir, el email del negocio y el número de teléfono. De hecho, chicos, acabo de darme cuenta que el número de teléfono es completamente opcional. Si no lo quieren poner, no lo ponen, pero sí tienen que colocar el email del negocio. Ahora pasemos a la parte número 4, que es Business Start Date. ¿Cuándo va a empezar a operar el negocio? Dice acá que coloques una fecha de inicio del negocio y que esta fecha no puede pasar los 10 años de antigüedad y los 90 días futuros. Así que chicos, tienen que colocar la fecha correcta, ya que después de escogerla no hay vuelta atrás. Después de elegir la fecha de inicio de operaciones de tu empresa, vas a hacer clic en Add People and Roles o puedes guardar y regresar después para seguir llenando esta aplicación. Yo voy a hacer clic en Add People and Roles. Hacemos clic en Add People and Roles. En este caso, chicos, nos piden que ingresemos toda persona que está conectada al registro del negocio. En este caso, yo como dueña tengo que ingresar mi información personal y también en caso exista algún socio para mi negocio, tengo que ingresar toda la información en este momento. En mi caso solo va a ser información personal mía y de nadie más. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice Start by Adding
a Completing Party y por default aparece mi información personal, es decir, la información del dueño o dueña. Después de leer que toda la información está correcta, hago clic en Done. Y así, chicos, aparece mi información aquí. Si es que deseas agregar a otra persona, haces clic aquí. Si es que no, simplemente haces clic en revisar y confirmar. Y si es que tú eres el único dueño de la empresa, tienes que colocarte a ti como propietario y también como grupo completo. Es decir, poner tu información 2 veces como lo pueden ver acá. Porque tú eres el propietario y también eres el equipo completo del negocio. Si es que ustedes solamente colocan una vez de que son el propietario, a la hora de ir a Review y Confirm, no vas a poder completar porque te va a aparecer ahí, regresa y completa esa información. Ahora sí, Review and Confirm. Entonces, una vez todo esté bien leído, deslizamos y en la parte de abajo certificamos colocando nuestro nombre y apellido completo y haciendo clic aquí este casillero. Después hacemos clic en File and Pay. Ahora, chicos, colocamos nuestra información de tarjeta de crédito. Muy bien, chicos, y de esta manera nuestro negocio ha sido creado exitosamente en la provincia de British Columbia. Acá aparece el historial de las cosas que hemos hecho, como por ejemplo el registro del BC Sole Proprietor, el registro completo, y aquí dice Ama Nails and Spa ha sido registrado exitosamente, chicos. Y así es como se registra tu negocio en la provincia de British Columbia. Ahora, chicos, con estos datos que aparecen aquí, como por ejemplo el número de tu negocio registrado, van a poder ustedes ir a un banco y abrir una tarjeta de débito. Entonces, de esa manera ustedes van a poder poco a poco ir haciendo todos los pasos que necesitan para empezar ya a hacer dinero con su negocio. Si es que les interesa ver un video sobre cómo abrir una cuenta de negocios en Canadá con el nombre de tu negocio ya creado, escríbanlo aquí y déjenlo en la cajita de descripción y yo con gusto puedo hacer uno. Y así, chicos, es como se registra tu empresa en Canadá. Si tienes algún tipo de pregunta, déjala aquí escrita en la cajita de comentarios o también me puedes ubicar por mi Instagram, malualburqueque_. También todos los links de mis redes sociales los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Les mando un gran abrazo y un gran saludo a la distancia. Nos vemos en el próximo video.